Bueno, vamos allá. Hechos 3, empezamos en el 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Arrepentimiento y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Empieza así el argumento. Así que arrepentíos y convertíos. Al preparar la conclusión de su sermón, Pedro llama a sus oyentes al arrepentimiento. Ellos debían arrepentirse por haber rechazado a su Mesías y estaban en rebelión contra Dios. En la primera parte de su sermón los sentenció por su culpa. Ahora les ofrece esperanza, asegurándoles que no es demasiado tarde para arrepentirse. Si lo hacen, recibirán las bendiciones prometidas del pacto. Arrepentimiento es un término clave en el Nuevo Testamento. El significado literal de metanoeo, arrepentirse, es cambiar de opinión o de propósito. Arrepentirse implica más que una simple decisión intelectual. Es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de naturaleza. El uso que Pedro hace de epistepo, convertirse, una palabra usada frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a pecadores que se vuelven a Dios, refuerza este significado. El plan de Dios para los hombres es que se arrepientan. A fin que de lograr ese propósito usa al menos 4 motivadores. Primero, el conocimiento de la verdad revelada de Dios debe ocasionar arrepentimiento en los hombres. Segundo, Dios usa la aflicción por el pecado para llevar a los hombres al arrepentimiento. En 2 Corintios 7, 9 y 10 dice, Pablo escribió: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciereis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tercero, la bondad y generosidad de Dios deben motivar al arrepentimiento. En Romanos 2.4, Pablo reprende a Israel por no entender. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En la primera parte de su sermón, Pedro dio a sus oyentes abundante evidencia de que Israel había llegado a la conclusión equivocada acerca de Jesucristo. Entonces los llamó a arrepentirse y revestir su veredicto concerniente a Jesucristo y a poner su fe en Él. Para ayudar a persuadirlos, les ofrece resultados prometidos si se arrepienten. Dios les perdonará los pecados, el reino vendrá, el Mesías volverá, el juicio se evitará y las bendiciones se llevarán a cabo.
El legalismo del judaísmo del siglo I, como cualquier sistema de justicia por obras, no podía producir perdón. Solo servía para cargar a hombres con cargas que no pueden llevar. La gloriosa verdad es que Dios misericordiosamente ha provisto para los hombres lo que no pueden conseguirse por sí mismos. Solo hay una manera de recibir el perdón de Dios, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pedro proclamó audazmente al concilio: a este, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquellos que ponen su fe en Cristo están unidos con él en su muerte y resurrección. Lo dice Romanos 6, 4, 5. Por tanto, Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Como resultado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El perdón produce gozo y alivio de la culpa. La frase tiempo de refrigerio se refiere al reino milenial. Durante generaciones, Israel había esperado ansiosamente ese reino. Anhelaba ver al Mesías reinando personalmente en la tierra y que sus enemigos fueran vencidos. Los profetas habían hablado de un periodo glorioso de descanso para el pueblo que había conocido como paz durante los siglos. Trágicamente, cuando el rey vino a ofrecer este reino, lo rechazaron y como señala Pedro, es imposible tener el reino sin aceptar al rey. El reino no se logrará a través del esfuerzo humano, sino que vendrá de la presencia del Señor. Él lo llevará a cabo según su voluntad soberana. Por tanto, Pedro puso directamente en los hombros de ellos la responsabilidad por la tardanza de la venida del reino. Fue por falta de arrepentimiento que, humanamente hablando, se pospuso el reino. Por medio de Pedro, Dios les proveyó la oportunidad de arrepentirse de este pecado. Por desgracia, aunque unos pocos individuos respondieron, la nación, como un todo, siguió rechazando la generosa oferta de Dios. Las verdades que Pedro proclamó no eran nuevas. Dios había hablado de ellas por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguos. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron repetidamente del reino milenial del Mesías. Joel 2:25 se refiere incluso a este como un tiempo de restauración. Que Dios hablara por medio de los profetas demuestra que sus enseñanzas no eran especulación humana, sino revelación divina. No se puede hallar ninguna declaración bíblica más clara de la inspiración de las Escrituras del Antiguo Testamento. Como ejemplo de un profeta por medio del cual Dios hablara, Pedro cita a Moisés, el primero y más grande profeta de Israel. No solo Moisés, sino también todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pero la audiencia de Pedro estaba siguiendo una triste tradición de sus antepasados: negarse a escuchar a sus profetas. Jesús cumplió numerosas profecías del Antiguo Testamento, dejando a la nación sin excusas. Él les dijo a los incrédulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro cierra con una nota de esperanza. A pesar del pecado del pueblo de rechazar al Mesías, ellos aún eran los hijos de los profetas y del pacto. Ellos eran herederos de todas las bendiciones del pacto prometido, más que cualquier otra generación, puesto que en el transcurso de sus vidas había llegado el Mesías. El pacto que Dios hiciera con Abraham encuentra su cumplimiento definitivo en Jesucristo. Él es la simiente de Abraham, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición aún estaba disponible. Los líderes habían tomado su decisión
al matar a Jesús. Estas personas ahora enfrentaban su propia decisión. Debido a la gracia, la misericordia y el amor de Dios por Israel, Él no los rechazó de forma permanente, incluso cuando rechazaron al Hijo. Fue para ellos que primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que lo bendijese. Todas las abundantes bendiciones de la salvación y todas las promesas del pacto están disponibles. Sin embargo, los oyentes de Pedro solo podían obtenerlas cuando cada uno se convirtiera de su maldad. El arrepentimiento era la llave que abría todo. Pedro había mostrado claramente que las declaraciones de Jesús eran afines con los profetas del Antiguo Testamento, por lo que resultaba apremiante que sus oyentes respondiesen en arrepentimiento y fe. Bueno, no nos está contando una historia que no esté sucediendo hoy en día, ¿verdad? No es Pedro el que nos está hablando, aunque cuando lo leemos parece que es Pedro el que está haciendo el discurso. Quien nos está hablando es Dios mismo a través de su palabra, y no para contarnos lo que estaba pasando con unos cuantos que estaban escuchando en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén. La voz que estáis escuchando es la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Bueno, es probable que, como yo, muchos de los que están aquí, crean que ya están en la parte del reino, que ya son salvos, que ya han pasado a la salvación, pero yo también estaba así y tenía que estar constantemente arrepintiéndome para poder tener una mente limpia de pecado. Y digo, así estaba yo antes y no ahora, porque ahora entiendo de que arrepentimiento es un acto que se produce solo una vez en la vida. Claro, hay muchos arrepentimientos. Tú le haces daño a alguien, aún inconscientemente, cuando te das cuenta, tú te arrepientes de ese daño, ¿no?, que has hecho, sí. Ahora, el problema de esta palabra arrepentimiento es que como pecado, ¿verdad?, puede tener varios significados. Y hoy vamos a verlo porque, claro, es una palabra que sale del griego, bueno, y si nos vamos al hebreo ya no te digo, pero vamos a hablar solo del griego, ¿verdad?, que es donde está escrita el Nuevo Testamento. Y vamos a darnos cuenta de que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el efecto de un verdadero arrepentimiento. Por eso algunas veces se escucha por ahí en algunas prédicas, el verdadero arrepentimiento, ¿no?, es el que te lleva a Cristo. Pero no es el verdadero arrepentimiento de lo que tú entiendes que has hecho mal. El verdadero arrepentimiento de cómo diriges tu vida. Por eso ayer era importante saber en qué posición estamos. Si tu vida está puesta, todavía estás en el pecado, aunque conoces de Dios, aunque conoces de Cristo, aunque sabes que Él pagó, pero todavía tu vida está, ¿verdad?, estás luchando con el pecado, tú no sabes por qué y ahí te atrapa. Cuando dijimos ayer que cuando uno es libre del pecado ya no tiene por qué estar luchando con el pecado, porque ahora estás en Cristo, ¿verdad? Ya tienes el Espíritu Santo. El pecado no puede morar con Dios, aunque sí decíamos que nos equivocábamos. Pero vamos a coger esas dos cosas para no tener mucha confusión. Vamos a coger la parte de esclavos del pecado, libres del pecado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy esclavo del pecado, sigo pecando, y lo que a mí me enseñaron en la iglesia, y lo que parece que a veces se enseñan en la iglesia, es que eso que yo hago se limpia a través del arrepentimiento. El viernes pasado tuvimos una charla extensa con el hermano Moreno, y cuando yo le refería que David también había pecado, él me dice, sí, pero se arrepintió, como excusa de que David fue salvo porque se arrepintió de ese pecado. Entonces vamos a tratar hoy ese tema, ¿verdad? Un poquito peliagudo, porque tienes que entender de que hay distintos tipos de arrepentimiento y que a veces no es arrepentimiento, sino es remordimiento, que no tiene nada que ver. Y que cuando está hablando aquí Pedro, arrepiéntete y conviértete,
no es un arrepiente y conviértete todos los días, cada vez que hagas algo malo. Es algo que sucede solo una vez y a partir de ahí ya no estás en la posición de esclavo del pecado, sino que pasas a ese lugar del reino, donde la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la justicia en Jesucristo, produce la salvación de nuestras almas. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia de esos arrepentimientos, ¿verdad? Claro, si yo hago algo mal y me doy cuenta y veo que está mal, viene en mí un arrepentimiento, ¿verdad? Ok, pero si no soy libre del pecado, soy esclavo del pecado, por mucho que yo me arrepienta de lo que estoy haciendo mal, como no soy libre, como es el pecado el que gobierna mi vida, entonces por mucho que yo me arrepienta, ese arrepentimiento no me va a hacer un cambio de dirección. Ya no voy a cambiar, no voy a estar ahora viviendo una vida de santidad, una vida de propósito de Dios, voy a seguir viviendo una vida de esclavitud de pecado. Es decir, yo me puedo estar arrepintiendo del pecado, de las cosas malas que estoy haciendo, pero no dejo de ser un pecador. ¿Tú entiendes eso? Por eso muchas veces cuando preguntamos a las personas, cuando vemos que están luchando con el pecado, cuando vemos que en su vida hay obras, cuando vemos que la iglesia en la que están dirigiéndonos, como a mí me pasó, digo 22 años, si me hubierais pillado hace 5 años estaría en el lado contrario al que estoy ahora. Y quizás a lo mejor hubiera conocido el TikTok, hubiera salido como ellos diciendo, estáis locos, eso es una secta, pero ¿qué me estáis hablando? ¿No? Ok, entonces, el problema está en que si tú tu naturaleza está todavía en el pecado, es decir, tu naturaleza sigue guiando tu vida a través del corazón, como lo dice Pablo, a través de la carne, dice, no viváis en la carne, vivir en el espíritu, es decir, hay posibilidades de poder conocer el evangelio y estar viviendo en la carne. Y la carne nos esclaviza y la carne nos dirige a un lugar, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no es una posición que tengamos que estar siempre. Es una posición que estamos antes de entender que la muerte de Jesucristo nos libra de todo eso. Eso es lo importante. Claro, si tú no lo has creído, tú no sabes lo que es vivir libre del pecado. Lo siento. Porque uno nace esclavo del pecado y hasta que uno no es libertado a través de creer en la fe, en la noticia, en la buena noticia, en el Evangelio, entonces eres libertado. Por eso dice que hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza, hay algo que te dices, wow, ¿qué ha pasado en mi vida? Ya no quiero hacer lo que antes quería hacer. Ahora soy libre, no tienes que estar luchando. La vida del pecador es gozo, paz. La vida del cristiano, la vida del siervo de Dios es gozo, paz. El gozo y la paz os doy, no como el mundo la da, dice. ¿Por qué sigues luchando? Porque no has creído que Jesús ha venido a libertarte, porque quizás todavía te están diciendo que tú tienes que hacer algo por tus fuerzas, por tu esfuerzo, que tienes que cambiar, que tienes que ser tú el que te santifique. Si estás intentándolo en tus fuerzas, si estás todavía en la ley, y estás todavía en lo que te lleva a la muerte. Todavía hay esperanza, como esta gente que estaba en el templo y Pedro estaba diciendo, arrepiéntete y ven y conviértete. Entonces, si tú eres un peral, un árbol que da peras, por mucho que tú no quieras dar peras, tu naturaleza da peras. Yo no quiero dar peras, pero eres un peral, no puedes dar peras. ¿Qué podemos hacer para que el peral deje de dar peras? Pues cortarlo. Si tu naturaleza, guiada por el corazón,
te está llevando al pecado, te está llevando a hacer obras que tú no quieres hacer, pero que las haces, que no sabes por qué las haces, tienes que ser cortado. Porque aunque tú no quieras, el fruto de tu naturaleza es pecado. Entonces, ¿cómo dejo de pecar? Tienes que ser cortado. Por eso habla de muerte. Dice, ahora ya has muerto en el bautismo, ¿verdad? Has muerto conmigo, has sido crucificado conmigo en la cruz, para que resucites conmigo en la resurrección. Ese es el significado del bautismo. Pero no porque te metas en el agua y ya te pasa eso, es porque has entendido que en la muerte de Cristo Él te corta, te anula, ya no eres tú. Por eso es importante que entiendas de que no tienes que justificarte tú, porque a veces estás luchando contra tu naturaleza. Ya no eres carnal, ahora eres espiritual. Ahora ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y las cosas que eres de la carne ya no tienen nada que ver. Sí, el corazón, hemos dicho que está ahí, que todavía tiene, pero tú tienes una voluntad que tiene que ser clara y decir, no señor, corazoncito, eres parte de mí y mientras que esté aquí en esta vida física tienes que seguir bombeando sangre y tienes que seguir trayendo sentimientos. Ojalá el Espíritu Santo te vaya convenciendo y te vaya arropando y te vaya haciendo cada vez más a lo nuestro, pero mi vida es dirigida por la palabra, no por ti, corazoncito. Entonces, ¿cuál es ese arrepentimiento que está diciendo Pedro? Pues el arrepentimiento es, wow, porque Juan el Bautista empezó su ministerio, arrepiéntete. Y venían los fariseos a bautizarse. No venían los gentiles, venían los judíos, venían los israelitas, venían los que eran de la tribu de las tribus de Israel, ¿verdad? Y decía Juan, ¡ah, hipócritas! Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasaba? Que simplemente estaban bautizándose, una forma más de limpiar el pecado. ¡Wow! Este viene y creían que era el Mesías, ya no sabía mucho lo que era, ¿no? Ahí en aquella época anteriormente habían venido unos cuantos que también los habían matado y sabían que se proclamaban Mesías. Y el Juan el Bautista estaba bautizando. No, yo no soy el Cristo, el que viene detrás de mí. ¿Por qué dice que yo no soy el Cristo? Porque estaban diciendo, ¡ay, este nos va a limpiar! ¡Nos va a sacar el Mesías! Y al agua, vamos, ¡uy, qué bien, ya estoy limpito! Una cosa más. No, haz frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que reconocer que has estado luchando por la fe, por las obras, has estado luchando con la ley y que no has podido, que no puedes con tus fuerzas, que estás muerto, que necesitas a Cristo. Yo te bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí te va a bautizar en el Espíritu y fuego. ¿Por qué? Porque podemos ir al agua y seguir viviendo nuestra vida con nuestro corazón. Porque hipócritamente estamos limpiando nuestros pecados, pero no nos estamos arrepintiendo de que estamos caminando nuestra vida por como hemos estado siempre, a nuestro antojo, a nuestro interés. Y no es porque seamos malos, porque no somos malos, queremos caminar de una forma buena, pero lo queremos hacer de nuestra manera, con nuestras fuerzas. No entendemos que Dios nos pueda guiar porque no creemos que ese Dios poderoso se pueda interesar tanto hasta el punto de que si yo no lo hago, Él lo va a hacer por mí. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza que tiene que nacer en nosotros. Tú cuando eras bebé no te acuerdas, ¿verdad? Pues esto pasa igual. Al principio, cuando naces en el Espíritu, naces bebé. Por eso dice, ay de aquellos que hacen caer a uno de mis pequeñitos. Porque eres un bebé, estás aprendiendo a vivir una nueva forma de vida. Pero esa nueva forma de vida no se trata de vivirla con tu corazón, y es lo que te estamos enseñando. Aquí te enseña la palabra. Es aprender a guiarla con la palabra, con lo que dice la palabra, con lo que dice el Espíritu Santo, a través de la palabra. A través de la palabra. Es fundamental en tu vida que entiendas y comprendas y te acerques y escuches la palabra porque es tu guía. Si eres cristiano y te has arrepentido. Entonces, el verdadero arrepentimiento es el que te dice,
Estoy viviendo una vida de pecado, atrapado por el pecado. Yo no puedo salir de esta vida. Llevo desde que he nacido viviendo así. He intentado muchas fórmulas. Me he metido en mil y una religión, me he metido en mil y una idea. Lo he hecho con la mente, con la metafísica, lo he hecho con todo. Y no he podido porque hay algo que... porque lo he hecho de mis fuerzas, porque no he confiado en este Dios que acabo de conocer, o que llevo un tiempo intentando conocer a través de la palabra. Sí, me arrepiento de lo que soy, de haber vivido y caminado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué produce el verdadero arrepentimiento? Un cambio. Ya no eres dirigido por tu corazón, aunque a veces el corazón quiere dirigirte, no, pero ahora eres dirigido por Dios. Y cuando uno es dirigido por Dios hay un cambio. Pero no porque tú te arrepientas y te pongas fuerte, no lo quiero volver a hacer, ya no voy a volver a mirar pornografía, ya voy a... No, no puedes. En cuanto te descuidas ya estás. Es un cambio que lo hace Él. ¿Por qué? Porque hay un cambio, el arrepentimiento. La palabra en griega, que ahora vamos a ver profundamente, produce un cambio de dirección. Tú vas en un tren con dirección a Nueva York. Porque está allí, ¿no? Estás montando un tren que termina en Nueva York. Si tú no te bajas de ese tren, tú al final, cuando el tren para, estás en Nueva York. Tu vida está montada en un tren que te lleva a la muerte. Si tú no te bajas de ese tren, cuando termine tu vida, muerte, la segunda muerte, separación de Dios. ¿Qué puedo hacer? Tienes que arrepentirte de haber montado en ese tren, bajarte aunque sea en marcha y montar en el tren que te lleva con Dios a la vida eterna. Ahora, veis que no se trata de que cada vez que haga algo me arrepiento y esa doctrina del arrepentimiento, de que cada vez hago algo me arrepiento. Estamos todos los días arrepintiéndonos, ¿no? Para perdón de pecados y para salvación. Porque nos sentimos muy culpables cuando estamos haciendo cosas, ¿verdad? Que sabemos que las estamos haciendo conscientemente, que no podemos dejar de hacer. Es que me gusta tanto ir a la discoteca y ligar y terminar la noche en la cama de alguno o alguna. Bueno, el sexo lo ha hecho Dios para divertirme. ¡Lo sabes! Y sin embargo no puedes dejar de hacerlo porque lo amas. Hay algo que puede producir en ti la santidad, el deseo, la fuerza, para que no porque tus fuerzas digan, es pecado, no lo voy a hacer, sino porque no quieres. Porque ves, porque lo que quieres es respetar, no quieres utilizar. Lo que quieres es ser parte de lo que Dios ha creado en este mundo, no lo que este mundo ha creado. Y el enemigo ha creado este mundo. Entonces, son dos cosas distintas. El arrepentimiento de que me he dado cuenta de que he hecho algo mal y el arrepentimiento que te lleva a la vida eterna. Porque se trata de una vez. Y una vez que tú entiendas que en ese arrepentimiento vas al Padre y que todo lo ha hecho Cristo, ya no vas a tener que estar luchando con nada. Lo único que vas a tener que hacer es dejarte llevar por Él. Claro que te equivocas, pero la equivocación es para decir, otra vez me he equivocado. Como un niño se equivoca. Cada vez te vas a equivocar menos, porque cada vez Dios te va a guiar. Él dice que Él a los que ama disciplina. ¿Y para qué los disciplina? Para que nos demos cuenta de cómo a veces, estando siervos de Él, siendo instrumentos de Él, viviendo en el Espíritu, nuestro corazón todavía tira de nosotros. Y hacemos cosas, pero eso no significa que yo ame el pecado, que yo desee el pecado, que yo lo haga conscientemente. No, señores. Hay una forma de hacerlo, y es arrepintiéndose. He hecho, a lo mejor es un poco extenso, y luego tengo para terminar Lucas 15, que habla del arrepentimiento, ¿verdad? Hace tres
tres parábolas muy interesantes del arrepentimiento. Pero antes de eso, quiero analizar la palabra en griego a través de un estudio que tengo yo he sacado de internet, muy curioso, y que bueno, pone un poco en pie cómo está el estudio o todo esto de esta palabra, ¿verdad?, griega que han traducido al español como arrepentimiento y que ahora nosotros lo tenemos tan importante porque ¿qué nos han dicho, verdad, cuando nos hemos convertido? Arrepiéntete de tus pecados. Y te hacen la oración, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Lo metemos ahí en un paquete porque no nos podemos acordar de todos. Y creemos que Él es capaz en esa oración de perdonarnos todos sin saberlo. Ahora, después de hacer esa oración, tenemos que arrepentirnos de cada uno de los pecados. Y si se me olvida uno, bueno, yo creo que Él lo toma en cuenta porque tenemos buena voluntad. Eso, señores, no es bíblico eso, ¿vale? Eso no es bíblico y no aparece en ninguna parte de la Biblia. Está sacado mal de contexto. Ese arrepentimiento que lo único que trae es un error, porque te crees que a través de eso eres salvo. Es como el que llevaba la ovejita y dice, ya está, he matado a la ovejita ha pagado mi pecado, yo sigo siendo salvo. Y no es así, porque tú sigues viviendo tu vida sin arrepentirte, porque sigues viviendo la vida arrastrado por el pecado, arrastrado por la carne, arrastrado por tu corazón. Dice, arrepentimiento ha sido una palabra problemática para los cristianos y teólogos, sin hacer distinción. Existen diferentes opciones en su significado, traducción y relación con la salvación eterna. Al final, el significado de arrepentimiento debe determinarlo su uso y contexto. Quiere decir que a veces son distintos. Es decir, yo no estoy diciendo que si haces algo a alguien y te das cuenta, venga un arrepentimiento. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pedro, arrepiéntete para vida eterna. No tiene nada que ver. Pero un estudio del arrepentimiento debe de empezar con un tratado acerca de la palabra misma. La palabra en español arrepentimiento se traduce de la palabra griega metanoia, del verbo metanoeo. Esta palabra está formada por dos palabras, meta, que significa después, y noeo, que significa pensar. Una forma de la palabra nous o mente. Por lo tanto, la palabra sugiere el significado de el pensamiento de después o un cambio de mente. Muchos eruditos del lenguaje están de acuerdo con esta definición básica. Sin embargo, la palabra misma no determina cuál es el objeto del cambio de mente. Eso se le deja al contexto. En los tiempos bíblicos se usaba metanoia en el lenguaje común para cuando uno cambiaba de mente en un sentido no ético acerca de una variedad de cosas. Por lo tanto, es un término fluido que deja su definición final al contexto. Así que la palabra docena, que nos deja la pregunta, ¿docena de qué? En el Nuevo Testamento vemos ejemplos de un cambio de mente acerca de una actitud pecaminosa. Obras muertas, confianza en los ídolos paganos o acerca de Dios. Aunque se asocia casi siempre con el pecado no es siempre su objeto. De hecho, en el Antiguo Testamento, la palabra arrepentir normalmente se usa para referirse a Dios, arrepiéntase de algo, lo que muestra que ésta no se refiere automáticamente a dolor o a apartarse del mal. No debemos suponer que las raíces de todas las palabras combinadas en una tercera van a producir una definición precisa y final. Por ejemplo, la palabra griega eclesia viene de ek, que es salir de, y klesis, llamado, de kaleo o llamar. Por lo tanto, su significado literal es llamados de, pero normalmente se traduce como asamblea o iglesia. Sin embargo, la raíz de la palabra nos puede dar una valiosa información acerca del desarrollo y significado final de la palabra. En el caso de iglesia, la iglesia está formada verdaderamente de aquellos a los que Dios ha llamado de entre el resto de la humanidad. Otro ejemplo homologeo viene de homoios, mismo, y lego, hablar. Por eso lo traducimos como decir la misma cosa. O estar de acuerdo, confesar. Para algunos es familiar teopneutos,
de teos Dios y pneuma espíritu. Nos da aliento de Dios o inspiración. O consideremos, bueno, rastrear el significado de la raíz es muy útil, pero no determinante para el significado final de la palabra. Aún así, el origen de la palabra no es arbitrario, pero informativo. Por eso no podemos ignorar la formación de metanoia que nos da la definición básica de un cambio de mente. Nuestra comprensión de metanoia también nos ayuda a entender cómo se traduce la palabra hebrea sub, dar vuelta de, palabra agregada de algo, usada más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. En la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, arrepentir periódicamente se traduce con la palabra griega estepo, distinta a la que estamos tratando, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente constantemente, no se está hablando de metanoia. Y sus diferentes formas. Nunca se traduce con metanoia. Si metanoia significa dar vuelta del pecado, entonces se espera que traduzca la palabra hebrea voltear, sub, por lo menos ocasionalmente. A ver qué pase. Esto es un rollo al principio, pero luego ya viene. Al final del siglo II, Tertuliano, el padre de la Iglesia, argumentó que el significado de cambiar de mente es la mejor traducción de metanoia. También eruditos del lenguaje se han quejado por mucho tiempo de que no existe una buena palabra sola para traducir metanoia. El experto en griego, Robertson, dijo: es una tragedia lingüística y teológica que tengamos que usar arrepentimiento para traducir metanoia. La palabra arrepentir tiene sus raíces en la palabra pernitentiae, latín, de lo que denota un dolor o aún peor, la doctrina católica de las penitencia, en la que los pecados de las personas son absueltos con actos de castigo dictados por sus sacerdotes. Vamos entendiendo de dónde viene el arrepentimiento ese, ¿no? Y el hacer obras para el perdón de pecados. Arrepentirse no se debe de definir en términos de acciones externas o emociones de dolor. A la luz de cómo se forma y usa metanoia, parece un cambio de mente es una buena traducción. Pero puede existir una mejor. Cuando examinamos bíblicamente lo que quiere decir mente, nous, metanoia pudiera ser un cambio de corazón. Se refiere al cambio interior de la actitud de la persona y de su dirección moral. La Biblia nos analiza psicológicamente el interior de una persona, sino que la deja así. Hallamos que algunas veces se usa para orientación interna y actitud moral. Por lo tanto, la mente en la Biblia no siempre se refiere al intelecto. Entonces, la mejor traducción sería lingüísticamente un cambio de corazón. Un cambio de corazón no demanda un cambio de conducta, aunque esto es lo que normalmente se espera de un cambio interno. La Biblia hace una diferencia entre el cambio interno de arrepentimiento y el cambio externo que éste motiva. Esto es claro en la lógica progresión del arrepentimiento interno a la conducta externa mencionada en Mateo 3:18, Lucas. Bueno, concluimos. En general, una buena traducción para metanoia es tener un cambio de mente o corazón. Pero ya que esto es raro, probablemente podamos quedarnos con la palabra arrepentimiento. Entonces se convierte en nuestra responsabilidad de explicar, categorizar y aplicarla correctamente. Su significado exacto se debe aclarar con el contexto. De cualquier manera, como un cambio interno, el arrepentimiento no es una manera de obtener la salvación. El arrepentimiento interno siempre se puede notar por sus actos externos, aunque uno es la causa del otro. Al predicar el Evangelio, la palabra a usar es creer, porque en verdad es más normativa, predominante y específica. Lo que quiere decir al final es que el arrepentimiento no es lo que te salva. El arrepentimiento es lo que te lleva a la fe de Cristo para salvación.
No te salva que te arrepientas, porque entonces sería una obra. El arrepentimiento de donde estás hace que la buena noticia te lleve a la salvación. Entonces, un poco concluyendo, si no hay un cambio en mi corazón, lo que yo estoy haciendo es un arrepentimiento externo. Me estoy dando cuenta de que hago mal y me arrepiento, pero si no hay un cambio en mi actitud, si no hay un cambio de mi vida, si no hay un cambio en mi lucha, es que no ha habido un real arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento genuino, el verdadero arrepentimiento, que te lleva a creer en lo que Cristo va a hacer. Tenemos el estorbo de los que trabajan las obras. Pablo en Gálatas los atacó fuerte. Eran judaizantes. Hoy en día no sé cómo llamarlos. Legalistas, ¿verdad? Pero que se ocultan en la gracia, pero que trabajan con las obras. Eso es un problema grande, porque mientras que tú creas que tú puedes salvarte, que tú puedes cambiar, que tú puedes controlar el pecado, que tú puedes, no vas a poder arrepentirte, no vas a creer que Dios puede hacer todo eso por ti. No lo crees. Digo, estorbados por esos que están enseñando que hay que obedecer, que hay que... No estoy diciendo que predicando un libertinaje. Estoy diciendo que la obediencia, el mandamiento, la ley, la santificación, todo eso no es a través que tú lo hagas. Es a través del arrepentimiento, un cambio de corazón. Y cuando eso se produce, entonces ya no te tienen que decir, oye, es que tienes que hacer, que tienes que... Lo haces, porque eres dirigido a hacerlo. Porque ya no es un esfuerzo para ti. Ahora ya es algo que amas, algo que deseas, estás con Cristo, es parte de Cristo, lo hace Él en ti. Yo leía, hoy estamos, esta semana en el estudio de Juan, estamos en el capítulo 14, y esta mañana me gozaba tanto, cuando yo leía esto, dice, y digo, wow, igual que Él, ¿por qué no yo? ¿Por qué no puedo creer? ¿No? Igual que Jesús dijo esto, ¿por qué yo no lo puedo decir cuando ahora Él está en mí? La esencia de Cristo dice, me voy, pero te mandaré. Volveré con otro, volveré. Es el Espíritu Santo, es la esencia de Dios. No es distinto. Lo mismo que estaba en Jesús está en ti. Y Dios es uno. Dios, Espíritu Santo, está en ti. Dice... a ver si lo encuentro porque no lo he marcado. Bueno, todo dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! O sea, ¿tú crees que si Dios está en nosotros, vamos a tener que estar luchando nosotros? Es Dios quien está en nosotros. Es Dios quien hace las cosas. Tú tienes que disfrutar de que estás en Dios. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? Es que a lo mejor no has creído. A lo mejor no te has arrepentido. Todavía estás luchando con el pecado. Arrepiéntete. Ahí no está diciendo Pedro, arrepentiros de todos los pecados que habéis hecho. No, está diciendo, mira, arrepiéntete de lo que eres para entrar en algo nuevo en Cristo. No está diciendo, os toca ahora todos los días arrepentiros. Si ellos se arrepentían. ¿Crees que los judíos no se arrepentían? Y eso no les llevaba a la salvación. Ahora, porque Cristo ha muerto y si yo me arrepiento igual que se arrepentían ellos, sí me llevan a la salvación. No, esas son las obras muertas.
Son las obras que hacemos, que no son las obras que nos manda Dios, que no son las obras que preparó Dios de antemano para que caminemos en ellas, porque nosotros no hacemos las obras, las hace Dios. Ahora, nosotros caminamos por ellas. Cuando tú haces algo, no es porque Dios necesita que hagas algo. Cuando tú haces algo es por la misericordia de Dios que te quiere hacer partícipe de lo que ha hecho. Es distinto. Claro, si tú haces algo, tú te glorías, vanagloria. Pero si lo hace Dios contigo, tú te glorias en él. ¡Wow, Señor! ¿Cómo me has podido usar yo esto que soy, que no soy inútil, que no tengo ni idea, que apenas entiendo que... ¿Cómo me has podido usar, Señor? ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha preparado Dios a una persona para convencer y tú, sin tener ni idea y sin tener... Vamos, y de repente esa persona ha creído y te gozas y ¡wow! Ha creído y ahora... No eres tú. Claro, decimos, es el Espíritu Santo el que convence, pero, señores, hay que creer eso. Hay que creer que el Espíritu Santo es una persona. Y no hablo de una persona humana, ¿vale? Estoy diciendo que tiene personalidad. Que vamos a ver en esta semana que este matrimonio que engañó al Espíritu Santo. ¿Cómo puedes engañar una energía? ¿Cómo puedes engañar? Es una persona. Tiene personalidad. Y está con nosotros. Ahora, la forma de manifestarse no es a nuestro antojo. La forma de manifestar, tú tienes que entrar en un aspecto porque hemos nacido en un mundo físico, has vivido hasta cuándo, hasta ahora, hasta hoy, hasta ayer, hasta hace un año, de una forma en la que hemos creído que nuestro corazón mandaba, la mente, uy, qué interesante todo lo que Dios nos ha hecho, cómo vemos, cómo oímos, no tengo mucha idea cuando veo las cosas en televisión o en algún reportaje de eso de cómo es el cuerpo, me sorprendo, digo, uy, lo que tengo dentro y... Hemos caminado así, ahora resulta que nacemos de nuevo y ya no somos de la carne, ¿verdad? Nacemos del Espíritu. Tenemos que aprender a caminar esa vida y esa vida no es lo mismo, ¿verdad? No se utilizan los oídos, no se utilizan los ojos, no se utiliza, pues a lo mejor sí se utiliza la boca, pero que es distinto, es un lenguaje totalmente distinto que tenemos que ir aprendiendo. Y yo en este tiempo que estoy como bebé, en serio, y que estoy gozándome, yo digo, es un lenguaje donde cada día me siento con más paz, cada día me siento con más seguridad de que no se trata de mí, se trata de Él y de que no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que Él ha pensado desde la eternidad y para la eternidad. Y me toca confiar. Y me toca estar en un sitio confiable, ¿verdad? Como el niño que va con su papá agarrado de la mano, le importa mucho lo que pasa alrededor porque está confiable, agarrado de la mano. Entonces, no se trata de que yo tenga esa sensación física, es una sensación espiritual de seguridad. Y me lo da su palabra. Y me lo da a ver día tras día. Y me acerco a ella. Lo que no me da es cuando vienen las personas aquí hay que hacer, hay que creer, hay no sé qué, hay que esforzarse, ay, qué pereza. Qué pereza, porque yo no puedo. Yo quiero que lo haga Él en mí. Y eso se puede. ¿Cómo? Creyendo. ¿Y cómo creo? Arrepintiéndote de que has estado caminando, dirigiendo tu vida con el corazón. No hay más. El hombre es muy terco. Cuando hablo hombre, hablo de hombre y mujer. No, ahí la mujer, es verdad, son muy tercos. No, el hombre y la mujer somos muy tercos. Queremos dominarlo, queremos controlarlo, queremos tener segurito todo, no nos gusta no estar seguros, sino saber, y es muy, le gusta mucho entender todo. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal era tan, ay, qué bonito, qué bien, oyes, qué bien sabe, qué buen pinta, voy a ser como Dios, voy a conocer el bien y el mal. Es algo que es innato en la naturaleza humana. Porque hemos sido creados a semejanza de Dios, pero no somos Dios.
Ese es el problema. Claro, Dios tiene esa naturaleza, ¿verdad?, creativa. Y Él nos la da a nosotros. Pero Él dice, no se te ocurra a ti crear por tu propia cuenta. Déjame que te guíe en lo que tienes que crear. Porque todo lo que hay ya está creado, pero está en construcción. Yo lo creé en el principio, pero hay una evolución y tú estás en un momento de esa evolución y si te dejas, puedes participar de lo que yo he creado. Porque Él no ha creado algo que va sin rumbo. Dios creó todo en el principio. Lee Génesis. Lo crea todo. No es que ahora, no, Él lo crea todo. Y por eso sabe el final, porque ya está creado. ¿Y quién es Él? Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo. No hay nada que se le pase. ¿Tú crees que Jesucristo está ahí con una calculadora calculando a ver qué vamos a hacer? Ya lo sabe. No te preocupes. Sabe qué vas a hacer antes de que lo hagas. No le puedes impresionar, ni con cosas buenas ni con cosas malas, porque lo sabe. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que se ha introducido y nos ha llenado. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es que ya no tengo yo nada, ninguna parte. Él es todo, le pertenezco completamente. Él, estoy sumergido en Él. No quiero que mi corazón, ni mi mente, ni nada se sobrepase por ahí de Él. Quiero que sea Él el que dirija todo. Y no, claro que no entiendo, porque hay cosas que no voy a entender, porque soy humano, soy un vaso. Y Él es el alfarero. Y bueno, y aprendo que al principio, porque claro, el enemigo nos ha puesto una estructura en la que de temor, de miedo, de control, de daño, pero ahora en Dios es distinto. En Dios eso no existe. En Dios es todo confianza. En Dios es amor. En Dios es gozo. En Dios es paz. Tú tienes que vivir confiado donde estás. Tú no puedes desconfiar. Tú tienes que creer lo que la palabra dice. Y el principio de creer tiene que ver con creer que Jesús es el completo, es el todo. Tú no pintas nada ya. Y menos mal. Digo, qué bueno, qué sabio es Dios. No nos ha dejado ni una milésima para hacer, porque si nos hubiera dejado esa milésima para hacer, cometeríamos el error y tropezaríamos. No depende de nosotros. ¡Guau, gózate! Depende de lo que hizo Cristo. ¿Tú crees eso? Oye, que soy inútil. ¡Claro que eres inútil! Por eso Cristo tuvo que morir. Porque si tú no fueses inútil, no hubiera muerto Cristo por ti. Hubieras hecho tú todas las cosas bien. Ay, es que soy tan torpe. ¡Claro que eres torpe! Pero no pasa nada, aún así Dios te ama y ha muerto por ti. Y está diciendo, tranquilo, en tu torpeza yo te voy a utilizar. Si no eres tú el que lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Pero si tú no crees, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué creéis que puso la comparación de un granito de mostaza? Para decir, si tuvierais fe como un granito de mostaza, podéis decir a esa montaña, tírate al mar, y se tiraría. Porque ni un granito de mostaza de fe tenemos. Ni un granito de fe. Porque si tuviéramos un granito de fe, creeríamos en lo que nos dice la palabra. Estaríamos seguros que Dios existe, ¿verdad? Estaríamos seguros de que ya nos ha salvado, de que ya no tenemos que estar, ay, estoy sucio, estoy limpio, estoy haciendo. No nos manejaría. Vendría Satanás con enfermedad, con pobreza, con tal, y diría, mira, haz lo que te dé la gana, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que me provee, yo tengo un Dios, haz lo que quieras conmigo, porque no me pertenezco, le pertenezco a Dios. ¿Sabes? Y mi Dios sabe cuidarme. Pero no, porque creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Porque tenemos poca fe. Ay, yo quiero tener más fe. Pues lee. Porque no solo leer te va a aumentar la fe. El leer te va a producir que tú escuches y entiendas para que puedas escuchar a Dios en la palabra. La fe es por la oír
y el oír por la palabra. Cámbialo. Escuchas por la palabra y al escuchar entiendes la palabra. La palabra la hace sola. Dios lo hace. Si depende Dios de ti, lo llevas crudo. No depende de ti. Depende de su misericordia. Depende de su propósito. Crea un pacto en Abraham, ¿verdad? Y lo cumple en Jesucristo. Ahora tú y yo estamos en esa posición de disfrutar de ese pacto con Dios. Un pacto en el que el hombre no tiene ningún compromiso, porque el pacto es hecho Dios en él. Él mismo jura por sí mismo. Él mismo pasa la antorcha a través de las esas. No hace nada el hombre. El hombre simplemente escucha y dice, ¡ay, qué bien! Voy a disfrutar de un pacto en el que no tengo ningún compromiso. ¿Cómo entras a ese pacto? ¿Cómo entras a ese pacto? Pues primeramente entendiendo de que has estado apartado de Dios. Que aunque has creído en Él, aunque has creído que le amabas, aunque has creído que le servías, seguías caminando con tu corazón. Tienes que distinguir tu naturaleza para entrar en una nueva naturaleza. Si tú no distingues la naturaleza, tú dices, no, yo soy el mismo que antes. Hombre, ahora no hago tantas cosas malas, porque ahora me esfuerzo más. Ahora, Dios ha hecho muchos milagros porque ya no fumo, ya no drogo, ya no sé qué, ya no... Pero sigues viviendo a través de tu corazón y de tus sentimientos. Y claro, el corazón es muy engañoso, dice la palabra. Él te va a decir, ¡ay, cuánto amas a Jesús! ¡Ay, cuánto amas a la iglesia! Pero luego te va a decir, también amas esto otro, que te pone muy mal. Y te viene abajo y te hace hecho polvo. Corazón es engañoso. No te va a estar constantemente para que te enteres de que el corazón te lleva mal. El corazón te va dirigiendo de una forma muy engañosa. La palabra no. La palabra es verdad. Y en eso estamos, ¿verdad? Y quiero terminar la exposición, si alguien quiere subir, con la lectura de las 3 parábolas que Jesús habla. Lucas 5. Voy a ir a Lucas, lo hago desde aquí, así no te va a encender el ordenador. Lucas 5. Mira, el contexto, ¿verdad? ¿Quién está? ¿Qué pasa? ¿Qué acusan? Y entonces, ¿qué hace Jesús para mostrarles? Muy importante cuando te acerques a las parábolas, ¿verdad? Saber por qué la dice, mirar el contexto. No coger la parábola, porque si la coges en el contexto te puedes decir miles de cosas que no tienen nada que ver. Pero eso está mal hecho. Lucas 5. Aconteció que estaba Jesús junto al lado de Jesús. Lucas 15. Digo, esto no era. Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Con quién estaba Jesús? Con pecadores. ¿Con quién estaba Pedro en el caso que hemos visto? Con pecadores. ¿Ves? Entonces, a los pecadores y a los publicanos, él le refirió estas parábolas diciendo, a los pecadores. Estaban los apóstoles seguro porque estaban aprendiendo, pero claramente el texto, ¿quién estaba ahí? Se le acercaban los pecadores, ¿verdad? A ti si se te acercan los ateos o se acercan los que... ¿Qué es lo que haces? ¿Le hablas de la doctrina de no sé qué o le hablas de la salvación? Le hablas de la salvación, ¿verdad? Porque son personas que necesitan pasar de un sitio a otro. Aconteció le refirió estas parábolas diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay justos que no necesitan arrepentimiento porque ya se han arrepentido. Y ahora tú tienes que ver que es una oveja, no es una cabra. Una oveja no se pierde porque quiera. O sea, no prediques mal. Si tú has predicado que una oveja es uno que se va por ahí, no, esa es una cabra que se va por ahí. Pero una oveja es una oveja que por despiste, por ignorancia, porque se ha enredado en la zarza, por lo que sea, porque ha parido y ha seguido el rebaño y no ha podido continuar. Y cuando ya no ha visto el rebaño y no ha visto el pastor, es tan torpe que ni se mueve. Ahí está, be, be, hasta que el pastor viene. No es la oveja la que viene a buscar al pastor, es el pastor la que viene a buscar a la oveja. Ahora esta oveja se vuelve a perder otra vez porque quiere, ¿verdad? Es una oveja de esas. Esos son cabras, son distintas. El arrepentimiento es un momento. Estamos perdidos. Sí, estamos perdidos. Pero Cristo ha venido para encontrarnos. Cristo es el que viene y nos encuentra y nos lleva al redil donde están los justos. Tú tienes oportunidad hoy de entender que si te sientes que no estás, que no, estoy perdido, mi vida, yo no sé cómo voy a llegar, no sé cómo voy a hacer, no tengo capacidad, lo he intentado de todas formas, estoy enfermo, estoy arruinado, y sí, creía en Dios, pero es que yo mi vida no puedo y estás ahí luchando por tu vida y... Bueno, el Evangelio es esto. Ahora Jesús está llegando y te está encontrando. Y tú tienes que creer que Él te quiere llevar a un sitio seguro, donde te va a cuidar, te va a alimentar. ¿Qué hace la oveja? Nada más que lo que el pastor le dice. Come y fíjate, la oveja es un animal que si le ponen mucho de comer, come hasta que revienta el estómago, no sabe parar. De lo tonta que es la oveja. Pues a ver si reventamos de palabra. Es lo que tenemos que comer y comer y comer y comer sin parar como una buena oveja. La segunda parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora el dracma también se ha perdido porque ha querido. Yo creo que un dracma no tiene capacidad. Se pierde porque se ha quedado por ahí perdido, se ha caído del monedero, pero no tiene vida para irse por su propia cuenta. Pero ¿de qué sirve un dracma perdido debajo de una mesa, debajo de una cama? ¿De qué sirve una moneda que está perdida? No tiene ningún valor, ¿verdad? Ahora esta barre todo y busca, porque Jesucristo hizo todo lo necesario para encontrarte. Hizo todo lo necesario para encontrarte. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego habla de la parábola del hijo pródigo, no la vamos a leer, pero bien te la sabes. El hijo pródigo dice: me voy, yo puedo vivir mi vida. Así estamos todos, ¿verdad? Cuando tenemos 18 años, yo puedo dirigir mi vida. Desde que salimos de nuestros papis, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho: papá, ahí te quedas? O cuando te has casado, ¿no? Y te casas con la excusa de decir: ahora bien, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y te das cuenta de que... Pero es que no tienes que volver a tu papá físico. Aquí lo que está hablando es que cuando ya no tuvo nada que hacer, sabía lo que tenía que hacer. Volver al Padre. Y es una llamada, ¿verdad? Es una llamada a nosotros. Decir: mira, ya deja de luchar, ya deja de trabajar tú, ya deja de llevar tu vida. Ven y depende de mí. Ven y depende de mí. Que yo te he visto, que yo te arropo, que yo te pongo el anillo, que yo te calzo, que yo voy a matar el mejor cordero, que vamos a hacer fiesta. Ven. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora el hijo se vuelve a marchar y vuelve a venir, se vuelve a marchar y vuelve a venir, se vuelve a marchar y vuelve a venir. Señores, no, eso no es un buen evangelio. Eso es una trampa de Satanás. Para creer que estás en el redil y lo que eres es una cabra que solo vienes al redil a comer. Pero estás todo el día afuera.
independiente, por tu bola, a tu cuenta. Y ya sabéis dónde van las cabras. Cuando venga Dios, separará las ovejas de las cabras. Las cabras comen el mismo redil que comen las ovejas. Tienen el mismo pastor, pero no le hacen ni caso. Porque las cabras son distintas. Yo, por mi hijo Luis, he visto cómo son las cabras y cómo son las ovejas. Y la palabra es muy sabia. Las cabras son independientes. No se pierde. Tú las sueltas en el monte y cuando tienen hambre las llamas y vuelven. No se pierden. No tienen problema. Porque ellas van a su aire. Entonces, la parábola de hijo pródigo habla de las distintas etapas. La primera etapa que pasamos en la adolescencia, que creemos que podemos ser y nos marchamos del cuidado del Padre. La segunda etapa, que creemos que lo sabemos todo y nos metemos en un montón en negocios, en drogas, en hábitos. Este se metió en las prostitutas, creía que iba a poder soportar, pero llega un momento que te arruinan, ¿verdad? Cuando ya no tienes nada, sigues esforzándote aún en el dolor, porque ahí viene el dolor, ¿no? ¡Wow! He perdido todo lo que mi padre, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, aún con el dolor sigo intentándolo y se va con los cerdos y ya, ni así. Solo de a los cerdos puede salir a dos partes. Hay gente que se suicida, hay gente que decide venir a Dios y confiar en el Evangelio. Y hay otros, no sé, porque yo no sé si se sabe o no se sabe cuál es el trato de Dios en los últimos segundos de vida de cada uno. No tengo ni idea, pero que viven toda la vida perdidos y no quieren saber nada. Bueno, ahora te toca a ti decidir, como Pedro hizo con esta gente, ¿no? Ahora te toca a ti. Hay oportunidad. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas creído. Yo 22 años y tuve que decir, wow, ahora sí entiendo lo que es arrepentirse. Y me arrepentí un montón de veces, pero nunca como esa vez que me llevó al seno del Padre. Y leer, por favor, porque no le pide perdón el Hijo. Hay que pedir perdón, eso es una hipocresía. Pero si Jesús ha muerto y ya te ha perdonado, tú no puedes hacer absolutamente nada. Hay que pedir perdón, Eso es una mala práctica que enseñamos a nuestros hijos. Pide perdón. Y no, uno tiene que tener frutos de arrepentimiento. Yo lo que quiero es que mi hija o mi hijo sepa que ha hecho mal y se dé cuenta. No que venga y me pida perdón. Por lo general, el pedir perdón es solo una careta. Yo no sé si cuando me está pidiendo perdón se ha arrepentido. Y a mí no me importa que me pida perdón o no me pida perdón. Lo que quiero saber es si realmente ha entendido que lo que estaba haciendo era mal. Entonces dejen ya dejen de. Porque hay una manía, tienes que pedir perdón, pide perdón. ¿Qué? Si pido perdón y no me he arrepentido, ¿sirve de algo? Estás haciendo hipócrita a tus hijos. No, tú no tienes por qué que te pidan perdón. ¿Has entendido, hijo, que lo que has hecho mal? ¿Has entendido que si haces esto mal tiene estas consecuencias? Eso es el arrepentimiento. Amén. Media hora nos quedan para si alguna persona quiere comentar algo. Dice, comprender lo que uno hace mal y no volver a repetirlo. Sí, esa es la teoría, pero no es la práctica, porque no depende de nosotros. Tú reconocer que lo has hecho mal es importante. No repetirlo, eso Dios trata con nosotros para que nosotros lleguemos a un momento en el que eso suceda, pero no depende de nosotros. De verdad, quitaros de la cabeza lo que podemos hacer nosotros. Tiene que hacerlo Dios. Por eso tenemos que... Mira, por ejemplo, imagínate, tienes que operarte del brazo.
¿qué haces? ¿Te lo operas tú o vas a un cirujano? Con esto es igual. Tú ves una dificultad en ti. Tú ves un problema en ti. No intentes operarlo tú. Vete al cirujano, vete a Dios, que es el que te va a operar y te va a hacer la operación.